Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios en la persona del Espíritu Santo venga a bendecir su vida con esta meditación, que la palabra venga perfectamente a encuadrarse dentro de su necesidad, para que usted venga a ser la propia bendición en vez de ser un buscador de bendiciones. Hay una gran diferencia, ¿no es verdad? Usted sabe que hay personas que son la propia bendición y hay otras que infelizmente son la mayoría. Viven en búsqueda de la bendición. Entonces, ¿quién va a decidir ser la propia bendición o ser un buscador de bendición? Es cada uno de nosotros. Es eso ahí. Yo sé que oyendo así, todo el mundo va a decir, no, obispo, yo quiero ser la propia bendición. Claro, todo el mundo quiere ser la propia bendición, solo que hay un detalle. Para ser la propia bendición, hay un sacrificio a ser pagado. Y ese sacrificio, amiga y amigo, no es lo monetario. No, no lo es. Si fuera monetario sería fácil, pero es lo espiritual, lo emocional. Es la cabeza de la persona que va a decidir si ella está dispuesta a pagar el precio para ser la propia bendición o no necesita pagar nada para recibir la bendición. Mire, nosotros, y a mí me gusta mucho hablar este texto de los leprosos porque ellos muestran claramente, más de manera bien así explícita, lo que es ser la propia bendición y lo que es ser un buscador de bendiciones. Los 10 leprosos tuvieron fe para conquistar la bendición. Solo que apenas uno tuvo una fe más sólida para ser la propia bendición. Y para eso, él tuvo que sacrificar. Bien, el leproso que quedó curado, que volvió para agradecer a Jesús, representa a la persona que quiere ser la propia bendición, porque ¿dónde viene esa cura maravillosa que yo recibí? Hace años que vengo mendigando, que vengo siendo excluido de la sociedad. Hace años que yo no puedo entrar ni en la ciudad. Yo no puedo tener contacto con nadie, a no ser con los otros leprosos. Pero, ¿de dónde viene esa bendición? Esa bendición que me hace una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, él fue, dejó a los amigos para allá y fue en búsqueda de Jesús para reconocerlo, para santificar su nombre, para agradecer. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Jesús no habló, tu fe te salvó para los demás que fueron curados también. Los otros 9 no quisieron saber de Jesús, solo la bendición. Yo estoy curado,
Los otros 9 pensaron, yo estoy curado, estamos curados, vamos a cuidar de nuestra vida. Voy allá a abrazar a mis parientes, a mis seres queridos, voy a trabajar, voy a cuidar de mi vida, voy a conquistar, en fin. Pero el único leproso que fue a la fuente que es Jesús, se tornó la propia bendición, porque con certeza, Él se volvió la propia bendición. Vete, dijo Jesús, tu fe te ha salvado. No fue mi fe, no, fue tu fe te ha salvado. Jesús dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero los 9 leprosos fueron curados por la fe de ellos, mas la fe del que volvió los salvó, lo mantuvo, la propia bendición. ¿Entiende la diferencia, amiga y amigo? Claro que usted entiende. Mire, preste atención, esto es muy importante porque la mayoría recibe bendiciones. Hemos ahí mostrado diariamente millares y millares de testimonios por las redes sociales, en la iglesia, testimonios así magníficos del poder de Dios, del poder de la fe. Pero no son los muchos, tanto cuanto los que fueron curados así bendecidos. No son muchos aquellos que se tornaron la propia bendición. Fueron pocos. Entonces, cuando vienen las luchas, las dificultades, los problemas, ¿quién es la propia bendición? Se mantiene aún delante de los problemas vigentes. Pero la mayoría que recibió la bendición y que no se volvió la propia bendición, se pierden, se derriten, evaporan, salen fuera, desisten y se pierden. Pierden lo que es más precioso, que es ser la propia bendición. Obispo, ¿cómo es que yo hago para ser la propia bendición? Bien, Jesús dice para sus discípulos, aquel que tiene sed, venga a mí y beba, porque al que beba del agua que yo le dé, esta agua se hará en él una fuente para la vida eterna. Fuente, yo no sé si usted ya reparó, mas todos saben. Fuente es un hueco donde sale agua 24 horas por día, día y noche, sin cesar, llueva o haga sol, terremotos, no importa, inundaciones, sea el problema que sea, la fuente está siempre derramando, derramando y derramando. Cuando la persona recibe la bendición, la cura, la liberación o el milagro o los milagros, personas que tuvieron fe para ser curadas, liberadas, bendecidas, ellas tuvieron fe para recibir la bendición, mas no tuvieron fe para mantenerse en la fe. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque no tuvieron el agua viva, no tuvieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mantiene en la fe. Si yo estoy en la fe, no es porque yo soy bueno, no es porque yo hago caridades, no. Si yo estoy en la fe es porque el Espíritu de Dios está en mí.
El Espíritu de Dios está en mí. Mas para que yo pueda recibir el Espíritu de Dios, es obvio, yo tuve que entregarme al Señor Jesús de cuerpo, alma y espíritu. Yo tuve que sacrificar mi yo, mis voluntades, sacrificar la conducción de mi propia vida, el control de mis voluntades, sacrificar mi futuro. Yo tuve que sacrificar mi juventud, renunciar de los placeres que el mundo ofrece para vivir por la fe y sufrir por causa de mi fe en el Señor Jesús. Entonces, amiga y amigo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo que nos guía, nos orienta. Él y solamente Él nos guía personalmente para que nosotros no vengamos a caer en tentación. Porque la tentación viene, mas Él nos guarda, nos dirige, nos conduce. Hablamos ayer. Dios nos dio la inteligencia, la sabiduría, que es la cabeza, para que nuestra cabeza conduzca a nuestro corazón, que son nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras codicias, nuestras voluntades, nuestros sentimientos. Entonces, cuando la cabeza es fuerte y dirige al corazón, que es el alma, entonces el cuerpo agradece. El cuerpo agradece porque el cuerpo no va a sufrir tanto. Mas si el corazón no sigue la cabeza, o si la cabeza no se hace presente en aquel cuerpo y conduce al corazón de acuerdo con lo que es cierto, con lo que es justo, con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, entonces el corazón va a vivir a su voluntad y consecuentemente el cuerpo va a padecer, va a sufrir, va a gemir. Y es obvio que la cabeza va obviamente a sufrir. Todo va a sufrir. Ahora, cuando la Biblia trata de fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no necesita ser una persona santa, pura, religiosa para recibir las promesas de Dios. Para recibir las promesas de Dios, usted necesita creer. Usted creyó en la hora, usted recibe. Usted no creyó en la hora, usted no recibe. Mas quien vive, quien tiene experiencia o quien tuvo experiencia de haber recibido el Espíritu Santo, vive la fe independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas, de las dificultades, de las luchas, de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la fe sustenta, la fe del Espíritu Santo, que es la fuente, que es el agua viva, sustenta a aquella criatura. Entonces, nosotros pasamos por momentos difíciles, amargos, terribles, que sinceramente, en el momento que pasamos, queremos huir. No lo tome en serio, pero no piense que yo soy un superhéroe corajudo, nada de eso. Yo quería huir, mas Dios no permitió. El Espíritu Santo no permitió. Aguanta firme, aguanta que yo soy contigo. Entonces, nosotros no tuvimos otra opción sino aguantar. Y aquel problema, todo, aquella situación difícil, toda, pasó.
Entonces cosechamos los frutos de aquel gran aprendizaje. La vida es una decisión, ¿no? Todo el mundo sabe de eso. Usted aprende en la vida, mas cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted aprende con Dios cómo enfrentar los desiertos, las luchas. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fe sólida, consistente, una fe pautada en las Sagradas Escrituras, ella es dirigida por el Espíritu Santo para mantenerse en esa fe porque está escrito, está prometido. Y Dios no es falso, no es mentiroso. Lo que sale de la boca de Él tiene que cumplirse. Tarde o temprano tiene que cumplirse, no hay manera. Nadie puede cambiar eso. Ni Dios puede cambiar eso. Lo que Él habló va a acontecer. Él dice, la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, mas hará todo lo que me agrada. Entonces, cuando las personas piensan que vivir por la fe es ser religiosa, vivir en la iglesia, ellas están grandemente engañadas. Vivir por la fe, amiga y amigo, no es solo sábado o domingo o los miércoles o cualquier otro día de la semana, no. Vivir por la fe es vivir 24 horas por día, 365 días por año, incesantemente, viviendo en comunión con Dios, porque la fe es el único canal de ligación entre usted y Dios, entre nosotros y Dios. Y si nuestra fe es verdadera, vivimos creyendo que Dios va a hacer aquello que Él prometió que haría. Quedamos mirando para al frente, quién vive por la fe y en la fe, quién vive en el Espíritu Santo, mira para adelante, no queda mirando para atrás. Porque si mira para atrás, va a caer. Entonces muchas personas, por ejemplo, los 9 leprosos, ellos solo miraron para aquel momento. Fui curado. Entonces, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, Jesús. De lejos. Mas el que volvió para agradecer, solo él fue salvo. Mas los otros fueron curados, mas no fueron salvos. No fueron salvos. Con certeza no fueron salvos. Está escrito. Entonces, cuando la persona vive por la fe, en la fe, ella vive creyendo en el mañana, en el futuro. Ella cree. Yo creo con todas mis fuerzas y de todo mi corazón que mi Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia y está próximo. Si yo no parto antes, yo voy a verlo, yo voy a experimentar el arrebatamiento. Mas si yo me voy antes, no hay problema. De una forma o de otra, si yo me voy en el arrebatamiento, amén. Si yo no me voy en el arrebatamiento, amén. Porque de cualquier manera, cuando yo sea promovido, yo voy a estar con Él por toda la eternidad. Y ahí ya no habrá más lloro ni pena, ni lamentaciones. Ahí es solo correr para el abrazo. Y esa alegría que nosotros cargamos desde el día en que el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Y no solo conmigo, mas con todos los que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, acontece lo mismo. Ellas tienen esa alegría que sale de la profundidad, de lo más profundo de su alma. Lo más profundo de su alma. Porque ella es la fuente, ella es la propia bendición. Ella es la propia bendición por donde sea que vaya. Amiga y amigo,
Tal vez usted crea eso fantástico, magnífico, maravilloso. Mas si usted no experimenta, usted no sabe de nada. Nada, absolutamente. Para que usted experimente, usted tiene que entregar su vida, dar su vida. ¿Dónde? Colocarla en el altar. Entonces, muchas personas, infelizmente, no andan, no desenvuelven en su fe, no consiguen vivir por la fe o no consiguen recibir el Espíritu Santo porque no quedan mirando para la palabra de Dios. No atienden a la palabra de Dios. Y eso no es solo los domingos, no. Es todo el día, toda hora, todo instante usted está conectado con Dios. Oh, mi Dios, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga para recibir tu espíritu? Yo coloco mi vida en tu altar. Si usted coloca, entonces usted va a dejar el pecado. Usted va a abandonar el pecado, va a abandonar la mentira, va a abandonar la corrupción, va a abandonar todo lo que usted hace, que es errado, que usted sabe que es errado. Mas la persona dice, caramba, ¿cómo es que yo voy a renunciar de la mentira o del engaño si yo vivo del engaño, yo vivo de la mentira? Yo como por causa de la mentira. Yo tengo lucro, yo tengo ganancia. Yo tengo una vida mejor, confortable, porque yo miento, porque yo... En fin. Entonces, para esas personas apegadas a este mundo, apegadas a las cosas de este mundo, es mucho más valioso tener aquello que ve de que aquello que está prometido por Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces esas personas no reciben el Espíritu Santo y ellas no tienen condiciones de recibir porque ellas no renunciaron del reino de su propia vida. Ellas han reinado, gobernado la propia vida y no quieren renunciar de eso. Esa es la realidad. Cuando la persona dice, yo acepto a Jesús, acepta, todo el mundo acepta. Como dice el otro, de gracia hasta inyección en la piel. ¿No es? Es lo que ellos dicen por ahí, mas en la verdad es esta. La verdad es esta. Nadie quiere pagar el precio. Normalmente la persona no quiere pagar el precio. Ella solo se pone disponible a renunciar de su vida cuando ella está en las últimas, cuando ella está ya muriendo, cuando ella ya, en fin, solo está viviendo con un poquito de aire. Ahí sí, ella desiste de sus vanidades, codicias, ella desiste de sus futilidades de este mundo para entregarse a Jesús. Está aquí mi vida, porque para Dios salvarme, amiga y amigo, voy a hablar para usted. Para Dios salvarme, Él tuvo que dar el Hijo de Él para mí. Él dio el alma del Hijo de Él, el cuerpo. Él sufrió, Él padeció, Él fue humillado, avergonzado. Él pagó el precio para comprarme. Y si yo quiero recibir el Espíritu de Él, ¿usted cree que Él va a aceptar apenas 99% de mi vida? No. Es todo o nada. Es todo o nada. O es o no es. Pues bien, amiga, esa es la negociación que tiene que haber con Dios. Usted quiere el Espíritu Santo, usted tiene que dar su vida. Usted quiere tener una fe permanente, una fe consistente. Usted quiere vivir por la fe. No es ser religiosa, no es ser frecuentador de iglesia, ni pagar los diezmos, devolver los diezmos y dar ofrendas. Eso es lo mínimo, eso no es nada. Lo difícil es usted renunciar de su yo, del gobierno de su propia vida. Jesús dice, buscad primero el gobierno del reino de Dios y su justicia. Yo estoy hablando en un lenguaje más popular. Usted tiene que dejar al Espíritu Santo
gobernar toda su vida. Para que Él gobierne toda su vida, usted tiene que entregar todo. Es todo o nada, o va o no va. Entonces, cuando la Biblia dice así, además, el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo, él dice así: así que si alguien está en Cristo, quiere decir, murió, está en Jesús, está plantado en Jesús. Sus voluntades están allí dentro de Él. Su ser, su vida, su futuro, su casamiento, todo está en Él. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todo se hace nuevo. Quiere decir, cuando la persona vive en esa fe sólida, consistente, entonces ella es una nueva criatura. Ella mira para adelante, ella no mira para los lados, ella no queda deseando, aspirando las cosas de los otros, no. Ella mira para adelante, ella mira para adelante, ella mira para aquello que Dios prometió. Cada día ella da un paso en dirección al reino de Dios, porque ella está andando por la fe. Mas si la persona quiere las bendiciones de Dios, mas también quiere cuidar de su propia vida, gobernar su propia vida, conducir su propia vida, sus voluntades, no quiere renunciar de su yo, ahí no da. Ella va a quedar mirando, ella mira para la palabra de Dios y le gusta. Oh, qué bacán esa palabra. Mas en la práctica, es eso ahí, mi amiga y mi amigo. Esa es la virtud de aquellos que un día tuvieron un encuentro verdadero con Jesús. Son nuevas criaturas. Sus pensamientos, sus sueños, su esencia está enfocada en la eternidad, en aquello que está escrito, prometido, que ella no ve, ella no siente, ella no toca, mas ella tiene una convicción personal que solo el Espíritu Santo da. Por eso, si usted quiere ser la propia bendición, mi amiga y mi amigo, usted tiene que pagar el precio. Cada uno tiene que pagar el precio por sí solo. Yo no puedo pagar por usted y ni usted por mí. Cada uno tiene que pagar por sí. Yo no puedo pagar por mis hijos y ellos tampoco pueden pagar por mí. Cada uno paga por sí mismo. Yo no puedo pagar por Esther y Esther no puede pagar por mí. Yo tengo que pagar por mí y ella tiene que pagar por sí, porque la vida es individual, el alma es individual. Entonces, esa es la realidad. Si usted quiere vivir por la fe y mantenerse en la fe, usted tiene que mantener la fe aliada a la confianza. Queda ahí un pensamiento, un enseñamiento que aprendemos. ¿Sabe con quién? Con el leproso, el ex leproso que quedó curado y siguió a Jesús. Y fue y mantuvo su fe, porque él, con certeza, él fue lleno del Espíritu Santo. Aún después de que Jesús resucitó, él fue. Yo tengo certeza de eso, porque Jesús ya le profetizó: vete, tu fe te ha salvado. Gracias a Dios. Dios bendiga a ustedes y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.